Este es el segundo video de la serie de clasificados a Qatar 2022, la segunda selección es la de Dinamarca. Dinamarca salió campeón del grupo F de las eliminatorias europeas, en las que compartió grupo con Escocia, Israel, Austria, Islas Feroe y Moldavia. Jugó 10 partidos, ganó 9, solo perdió de visita 0-2 contra Escocia, cuando ya estaba clasificada, convirtió 30 goles y le hicieron 3. Hizo 27 puntos. Los nombres de los jugadores están mal pronunciados, pero no encontré cómo grabar la pronunciación danesa correcta. En su primer partido, Dinamarca de visita en Tel Aviv derrotó a Israel 2-0 con goles de Braithwaite y Win. Formó con un 4-2-3-1 con Schmeichel al arco, Oas de lateral derecho, Maele de lateral izquierdo, Jaer y Christensen de centrales, Oejogergi de Laney de volantes de marca, Poulsen, Eriksen y Braithwaite de volantes de creación, Wind en la delantera. El primero, de Braithwaite a los 13 minutos. El segundo, de Wind a los 22 minutos del segundo tiempo. En su segundo partido, Dinamarca derrotó a Moldavia 8-0 en Herning, con goles de Dolberg y Damsgaard, 2 cada uno, Striger, Jensen, Skove Ingvartsen. Formó con un 4-3-3 con Schmeichel en el arco, Striger Larsen de lateral derecho, Boilesen de lateral izquierdo, Andersen y Vestergaard de centrales, Jensen, Noergaard y Schone de volantes, Olsen, Dolberg y Damsgaard en la delantera. El primero, de Dolberg de penal a los 19 minutos. El segundo, de Damsgaard a los 22 minutos. El tercero, de Damsgaard a los 29 minutos. El cuarto, de Striger a los 35 minutos. El quinto, de Jensen a los 39 minutos. El sexto, de Dolberg a los 3 minutos del segundo tiempo. El séptimo, de Skov a los 36 minutos del segundo tiempo. El octavo, de Ingvartsen a los 44 minutos del segundo tiempo. En el tercer partido, Dinamarca derrotó de visita en Viena a Austria 4-0 con goles de Skov Olsen en 2 oportunidades, Maele y Oejogergi. Formó con un 4-2-3-1 con Schmeichel al arco, Oas de lateral derecho, Maele de lateral izquierdo, Jaer y Christensen de centrales, Delaney y Oejogergi de volantes de marca, Braithwaite, Eriksen y Poulsen de volantes de creación, Wind en la delantera. El primero, de Skov Olsen a los 13 del segundo tiempo. El segundo, de Maele a los 18 del segundo tiempo. El tercero, de Oejogergi a los 22 del segundo tiempo. El cuarto, de Skov Olsen a los 24 del segundo tiempo. En el cuarto partido, Dinamarca derrotó en Copenhague a Escocia 2-0 con goles de Oas y Maele. Formó con un 4-3-3 con Schmeichel en el arco, Oas de lateral derecho, Maele de lateral izquierdo, Andersen y Jaer de centrales, Oejogergi, Christensen y Delaney de volantes, Olsen, Poulsen y Damsgaard en la delantera. El primero, de Oas a los 14 minutos. El segundo, de Maele a los 15 minutos. En el quinto partido, Dinamarca de visita a Islas Feroe en Tórshavn, 1-0 con gol de Wind. Formó con un 3-4-3 con Schmeichel en el arco, Nelson, Noergaard y Christensen en la defensa, Christensen, Christiansen, Jensen y Striger en la volante, Darami, Wind y Blue Larsen en la delantera. Gol de Wind, a los 40 del segundo tiempo. En el sexto partido, Dinamarca en Copenhague venció a Israel 5-0 con goles de Poulsen, Jaer, Skov Olsen, Delaney y Cornelius. Formó con un 4-3-3 con Schmeichel en el arco, Oas de lateral derecho, Maele de lateral izquierdo, Andersen y Jaer de centrales, Oejogergi, Christensen y Delaney de volantes, Damsgaard, Poulsen y Skov Olsen en la delantera. El primero, de Poulsen a los 28 minutos. El segundo, de Jaer a los 31 minutos. El tercero, de Skov Olsen a los 41 minutos. El cuarto, de Delaney a los 13 minutos del segundo tiempo. El quinto, de Cornelius a los 46 minutos del segundo tiempo. En el séptimo partido, Dinamarca de visita en Chisinau venció a Moldavia 4-0 con goles de Skov Olsen, Jaer, Noergaard y Maele. Formó con un 3-4-3 con Schmeichel en el arco, Noergaard, Jaer y Christensen en la defensa, Oas, Oejogergi, Delaney y Maele en la volante, Skov Olsen, Poulsen y Damsgaard en la delantera. El primero, de Skov Olsen a los 23 minutos. El segundo, de penal, Jaer a los 34 minutos. El tercero, de Noergaard a los 39 minutos. El cuarto, de Maele a los 44 minutos. En el octavo partido, Dinamarca en Copenhague venció a Austria 1-0 con gol de Maele. Formó con un 3-4-3 con Schmeichel en el arco, Jaer, Vestergaard y Christensen en la defensa, Oas, Delaney, Oejogergi y Maele en la volante, Skov Olsen, Poulsen y Damsgaard en la delantera. El gol de Maele a los 12 del segundo tiempo.
En el penúltimo partido, Dinamarca en Copenhague venció a Islas Feroe 3-1 con goles de Skov Olsen, Brun Larsen y Maele. Formó con un 3-4-3 con Schmeichel en el arco, Striger, Jaer y Christensen en la defensa, Was, Noergaard, Lindström y Maele en la volante, Skov Olsen, Poulsen y Darami en la delantera. El primero, de Skov Olsen a los 18 minutos. El segundo, de Brun Larsen a los 18 minutos del segundo tiempo. El tercero, de Maele a los 48 minutos del segundo tiempo. En el último partido, en Glasgow, Dinamarca sufre su única derrota ante Escocia por 2-0. Formó con un 4-3-3 con Schmeichel en el arco, Christensen, Jaer, Vestergaard y Maele en la defensa, Was, Christensen y Johansson en la volante, Skov Olsen, Cornelius y Brun Larsen en la delantera. Los futbolistas que jugaron en estas eliminatorias fueron: arquero Kasper Schmeichel, del Leicester de Inglaterra, 10 partidos, 3 goles en contra. Defensas Joaquín Maele, del Atalanta de Italia, 9 partidos, 5 goles. Simon Jaer, del Milan de Italia, 9 partidos, 2 goles. Andreas Christensen, del Chelsea de Inglaterra, 9 partidos. Jens Striger, del Udinese de Italia, 8 partidos, 1 gol. Joachim Andersen, del Lyon de Francia, 6 partidos. Jannik Vestergaard, del Leicester de Inglaterra, 4 partidos. Rasmus Christensen, del Red Bull Salzburg de Austria, 2 partidos. Victor Nelson, del Galatasaray de Turquía, 1 partido. Nicolai Boilesen, del Copenhagen de Dinamarca, 1 partido. Volantes: Christian Norgaard, del Brentford de Inglaterra, 9 partidos, 1 gol. Daniel Was, del Valencia de España, 8 partidos, 1 gol. Thomas Delaney, del Sevilla de España, 7 partidos, 1 gol. Pierre-Emile Ogier, del Tottenham de Inglaterra, 7 partidos, 1 gol. Mathias Jensen, del Brentford de Inglaterra, 4 partidos, 1 gol. Jakob Brun Larsen, del Hoffenheim de Alemania, 3 partidos, 1 gol. Christian Eriksen, del Inter de Italia, 3 partidos. Jens Johansson, del Cádiz de España, 3 partidos. Jesper Lindström, del Frankfurt de Alemania, 2 partidos. Robert Skov, del Hoffenheim de Alemania, 1 partidos, 1 gol. Anders Christiansen, del Malmo de Suecia, 1 partido. Jens Tage, del Copenhagen de Dinamarca, 1 partido. Lasse Schöne, del NEC de Países Bajos, 1 partido. Jon Sisto, del Midtjylland de Dinamarca, 1 partido. Delanteros: Andreas Skov Olsen, del Bologna de Italia, 10 partidos, 5 goles. Yusuf Poulsen, del Leipzig de Alemania, 8 partidos, 1 gol. Mikel Damsgaard, de la Sampdoria de Italia, 6 partidos, 2 goles. Jonas Wind, del Copenhagen de Dinamarca, 5 partidos, 2 goles. Kasper Dolberg, del Niza de Francia, 4 partidos, 3 goles. Andreas Eval Cornelius, del Trabzonspor de Turquía, 4 partidos, 1 gol. Mohamed Darami, del Ajax de Países Bajos, 4 partidos. Martin Braithwaite, del Barcelona de España, 2 partidos, 1 gol. Anders Dreyer, del Rubin Kazan de Rusia, 2 partidos. Markus Ingvartsen, del Mainz de Alemania, 1 partidos, 1 gol. Mikael Ure, del Brøndby de Dinamarca, 1 partido. Dinamarca en los mundiales. Participó en 6 mundiales, 7 con el de Qatar. Ha jugado 20 partidos, de los cuales ganó 9, empató 5 y perdió 6. Convirtió 30 goles y le convirtieron 26. Los jugadores daneses con más goles en mundiales son: Jondal Tomasson 5 goles. Preben El Jaer Larsen 4 goles. Jesper Olsen 3 goles. Los jugadores daneses con más partidos en mundiales son: Martin Jorgensen 11 partidos. Thomas Elveg y Michael Laudrup 9 partidos. Ebbe Sand 8 partidos. Hanne Hintze, Dennis Romedal y Thomas Orensen 7 partidos. Christian Eriksen, Jesper Grønjaer, Simon Jaer, Christian Poulsen, Steve Tofting y Jondal Tomasson 6 partidos.